Hola, buenas tardes. Continuamos con la segunda parte. Arrancamos este tema número 5, según el cronograma que da la Universidad Panamericana para la fase oral del derecho constitucional, el cual tenemos examen el 25 de noviembre, o sea, en 15 días. Así que tenemos que apurarnos porque queda muy poquito tiempo. Solo me quedan 2 días más para terminar el, todo el cronograma. Así que bueno, vamos a hacer un repaso rápido de estos temas. Continuamos con derechos humanos. Si nos preguntan en la fase oral, Daniel, dígame qué es para usted los derechos humanos. Yo diría que son los derechos fundamentales inherentes a toda persona por el solo hecho de nacer, por el solo hecho de ser un ser humano, sin importar el origen, la raza, el género o las creencias. Todas las personas tienen derecho a la dignidad, la libertad y la igualdad de derechos, los cuales no los otorgan el Estado ni las instituciones internacionales, pero deben ser reconocidos y protegidos por estas. Continuando, encontramos las características. Si nos preguntan cuáles son las características, son 10. Nosotros deberíamos decir universales, prioritarios, innegociables, fundamentales, históricos, transnacionales, irreversibles y progresivos. Universales, prioritarios, innegociables, fundamentales, históricos, transnacionales, irreversibles y progresivos. En el cronograma nos piden que demos un poco del desarrollo histórico de los derechos humanos. Entonces, como son como 9 o 10 referencias, vamos a mencionarlas bastante rápido para avanzar. Si me preguntaran, Dani, cuál es el desarrollo de los derechos humanos, bueno, yo tendría que decir que es el humanismo grecorromano. En la antigua Grecia y en Roma surgieron las primeras ideas de la dignidad humana, la justicia y los derechos naturales, con los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles, y los juristas romanos que comenzaron a teorizar sobre el valor intrínseco del ser humano y la justicia. O sea que eh, todo lo que vemos en la actualidad, todos los derechos que hemos conseguido y logrado para nosotros y para nuestros descendientes, nacieron de estos grandes pensadores de los años 347, 423 antes de Cristo. Pero también encontramos en el Código de Hammurabi, que es una piedra donde se encontró del año 1754 antes de Cristo, que establecía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aunque muy primitiva, esta ley introdujo la idea de la proporcionalidad en el castigo, sentando bases de justicia estructurada. Luego es Sófocles en griega, en la tragedia griega de Sófocles. Luego encontramos los 10 mandamientos, donde se indica no matarás, el estoicismo, el cristianismo, que decía que todos somos iguales ante Dios, y el absolutismo monárquico y la lucha por libertades. También podemos mencionarlos como parte del desarrollo histórico de los derechos humanos. Entonces, a modo de repaso, podemos decir que fue en el Código de Hammurabi, que fue en el año 1723 a.C., después en la escuela de Platón y Aristóteles y después Sófocles, en los 10 mandamientos, en el estoicismo, en el cristianismo, en el absolutismo monárquico y la lucha por libertades. Yo creo que con que mencionemos unos 5 de estos 9, ya se van a decir que bueno, que sí entendemos de lo que estamos hablando. Ahora, si nos preguntan la evolución histórica, bueno, aquí encontramos 4. La Declaración de Derechos en Inglaterra,
que esto es más contemporáneo, ya estamos hablando de 3.000 años después del Código Hammurabi, o sea, estamos ya en el casi 1700. Encontramos la Declaración de Derechos de Inglaterra, donde se promovía los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso. También encontramos la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano en Francia en 1789. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, recuérdense que aquí encontramos todo lo que fue el Holocausto de la Alemania nazi. Entonces aquí encontramos que fue un shock muy importante para el mundo entero al ver todo lo que se estaba haciendo. La gente solo por el solo hecho de considerar que era una raza diferente, ellos consideraban que era una raza inferior que no tenían derechos. Entonces aquí fue donde hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948 y luego encontramos los pactos internacionales de 1966 y también los derechos económicos y sociales y culturales que entraron en vigor en 1976. O sea que estamos hablando que es muy reciente, apenas hace 45 años, 46 años que se dictaron estos derechos fundamentales para la sociedad. Bueno, pasando a otro tema, encontramos la clasificación, que esto seguro que nos lo preguntan. Entonces, si nos dicen, Daniel, dime cómo se clasifican los derechos humanos. Entonces, yo sé que es primera, segunda, tercera, cuarta generación. Los de cuarta generación son los más fáciles porque hablan sobre la identidad sexual, las uniones de las personas del mismo sexo y temas de bioética. Los de primera generación, yo considero que son los derechos civiles y políticos. Estos surgieron como abusos de la monarquía absolutista, incluyen derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso, al habeas corpus, reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, está fácil. La primera generación son los derechos básicos, la vida, la libertad, el debido proceso y el habeas corpus. Ahora, los de segunda generación, aquí ya se entran los derechos económicos, sociales y culturales. Hablamos de derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad. Y los derechos de tercera generación son los derechos de solidaridad, que a mí se me confunden con los de segunda generación. Pero acordémonos, derechos de solidaridad tienen que ver con el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos indígenas. O, bueno, no sé, aquí dice protegen bienes colectivos como el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos, tan formalizados en la Declaración de Teherán. Bueno, está fácil, ya saben. Primera generación, derechos civiles y políticos, derechos individuales básicos. Segunda generación, derechos sociales, derechos económicos, derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad. Tercera generación, los derechos de las comunidades indígenas, los derechos al medio ambiente. Y cuarta generación, quizás los más recientes, identidad sexual y matrimonio del mismo sexo y bioética. Aquí encontramos los derechos individuales, que son los que están unidos a todos los seres humanos y no se separan, son inherentes a la persona. Están en el capítulo 2, capítulo 1, título 2. Aquí hay más. Luego encontramos los del capítulo 2, que son los derechos sociales, que ya los mencionamos. Luego encontramos la Constitución y los convenios internacionales. Aquí encontramos que la Constitución de Guatemala
Es la norma suprema, pero otorga un lugar especial a los tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos. O sea, los principios de supremacía constitucional en cuanto a derechos humanos van a tener preeminencia. O sea, que la norma máxima de una sociedad es la Constitución. Pero si en otro país con los que nosotros hemos hecho un pacto de derechos humanos y hubiera algún derecho que estuviéramos violando, se tendría en cuenta en base al derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que saber que es un tribunal que está formado por 7 jueces de estados de la OEA, Organización Europea, no, Organización de Estados Americanos. Entonces, esta tiene su sede en San José de Costa Rica, fue fundada en el 79 y entró en funcionamiento en el 80. Luego encontramos la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado que obliga a los estados a respetar los derechos y libertades fundamentales. Este se fue adoptado el 22 de noviembre del 69 y entró en vigor en el 78, el 18 de julio del 78, hace 46 años. Entonces, la pregunta que siempre nos van a hacer es, ¿qué es qué es permítame que se me, que se me- Ajá. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es un tribunal formado por 7 jueces. ¿Qué es la Convención Americana de Derechos Humanos? Es un tratado. Está fácil. Bueno, aquí terminamos con el tema 5, ahora vamos con el tema 6, que habla de la limitación y la suspensión de garantías. Este es un tema súper fácil, realmente, o sea, para mí es de los más fáciles. Los encontramos en el título 2, capítulo 4, encontramos la limitación y suspensión de garantías constitucionales, que esto, bueno, aquí encontramos un poquito la definición. Es un acto complejo, principal, formalmente legislativo y materialmente ejecutivo, mediante el cual se interrumpe temporalmente el goce de ciertos derechos o garantías consagrados en la Constitución en beneficio de los habitantes del país. Decimos que es un acto complejo porque surge de la coincidencia de dos voluntades, la del presidente, que quiere dictar el estado de excepción en consejo de sus ministros, y la voluntad del Congreso, que tiene que decidir si sí ratifica o no la orden del presidente. Es principal porque una vez aprobado no requiere otro acto para su existencia. Es legislativo porque es el Congreso el que tiene la potestad de ratificar, modificar o rechazar el decreto de suspensión. Eh, y es ejecutivo porque es el presidente, como titular del Ejecutivo, es quien emite el decreto de suspensión. Y es temporal porque tienen límites temporales definidos para evitar sus abusos. Por ejemplo, sabemos que el estado de prevención dura 15 días y el estado de calamidad, de alerta y de sitio dura 30 días, y el estado de guerra no tiene fecha específica. Luego encontramos la Ley de Orden Público. Esta Ley de Orden Público fue decretada, es el decreto número 7, que se decretó con la Asamblea Nacional Constituyente del año 1965. Orden público se entiende como el conjunto de normas y principios que promueven la convivencia pacífica y armónica en una sociedad. Para Carlos Medina Salas, el orden público es sujetar a la población a vivir en orden y armonía a través del respeto y fiel cumplimiento del derecho, y a las autoridades al ser sometidas al orden constitucional. Entonces, bueno, de aquí tenemos que sacar una definición. Nos dice Daniel, ¿qué es el orden público? Bueno, es el conjunto de normas y principios que promueven la convivencia pacífica y armónica en una sociedad. Está fácil. ¿Y cómo? A través del respeto y cumplimiento tanto de los habitantes como de las autoridades al orden constitucional. El origen, bueno, como les comenté, entró en vigencia
el 5 de mayo de 1966, pero fue creado en el 65 durante el gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia. Posteriormente fue modificada en 1970. Esta ley fue elaborada en el contexto común de la Constitución, ya les dije, con el uso de la fuerza del Estado, especialmente el ejército, durante situaciones de crisis. Bueno, esta ley decreta estados de excepción que permiten al gobierno adoptar medidas especiales cuando la estabilidad del país se ve amenazada. Está tan chiquita la letra que no logro ver, pero no sé si se puede agrandar más. A ver si me deja. Bueno, ahí se agrandó un poquito, pero bueno. También encontramos un desfase de la ley de orden público con la constitución actual, ya que en la ley de orden público dice, se refiere al artículo 851 para el estado de prevención, pero eso es en la constitución del 65, entonces ahora buscamos en el 8 y el 151 de la ley de orden público no está eso. También el artículo 138 y 139 regulan los estados de extensión, lo que crea un conflicto entre el espíritu de la ley y la normativa constitucional, no, que no esté desafada, necesita actualización para alienarse. Bueno, las causas para declarar estado de excepciones es una pregunta fácil, pero bueno, digamos que invasión al territorio nacional, perturbación grave de la paz, actividad contra la seguridad del Estado y calamidad pública. Calamidad pública puede ser un huracán, no sé, inundaciones, un terremoto o alguna, así como el COVID que declararon estado de calamidad. Pero bueno, son cuatro, nos la tenemos que acordar. Y están estipulados en el artículo 138. Invasión al territorio nacional, perturbación grave de la paz, estado de calamidad pública y actividades contra la seguridad del Estado. Los estados de excepción son 5, solo los vamos a mencionar para avanzar rápidamente. El estado de prevención, que es el único que no necesita la autorización del Congreso y solo dura 15 días. En este las medidas que se toman es militarización de los servicios, limitación de las huelgas, reuniones, circulación y control de medios de comunicación. El estado de alarma dura 30 días, es la intervención de los servicios públicos y privados, cooperación obligatoria de particulares, expulsión de extranjeros, centralización de información y suspensión de reuniones y huelgas. El estado de calamidad dura 30 días, centralización de servicios, control de locomoción y reuniones, cordones sanitarios, fijación de precios y evacuaciones. El estado de sitio dura 30 días, es renovable con autorización del Congreso. Las medidas que se toman son disolución de organizaciones, detención sin orden judicial y represión de acciones que amenacen el orden. Por último, el estado de guerra, que lo encontramos en el artículo 23 de la Ley de Orden Público y también en el artículo 171, inciso F de la Constitución. Vigencia indefinida hasta el fin del conflicto decretado por el Congreso a solicitud del Ejecutivo. Los derechos que se suspenden cuando hay una ley de excepción, un estado de excepción, son la libertad de acción, el derecho de detención legal, derecho a interrogatorio legal, libertad de locomoción, derecho de reunión y derecho a manifestación, libertad de expresión, derecho a la tenencia y portación de armas y derecho a huelga. Estos 8 derechos que se limitan, o derechos o libertades que se limitan, se hace con el fin de preservar el orden y la seguridad en situaciones excepcionales y son temporales y sujetas a control para evitar abusos. Entonces aquí están los artículos donde encontramos cada una de estas libertades y derechos que no son garantizados en un estado de excepción. Ahora llegamos al tema 7, donde encontramos el poder público. El poder público es muy similar a la ley de orden público. La verdad es que es muy parecido, pero bueno.
Poder público se refiere a la capacidad de tomar decisiones y ejercer autoridad y dirigir a otros. Según Manuel Osorio, es la facultad para hacer o abstenerse o para mandar algo. Potestad, imperio, mando, autoridad, gobierno, superioridad. Es el poder que implica actividad, fuerza, energía o dinamismo en un ejercicio. La Corte de Constitucionalidad lo define como, dice aquí, no, esto ya es otro tema. Aquí ya está hablando de la separación del poder constituyente y poder constituido. Pero ahí creo que yo ya me adelanté. Vamos a quitar esto. Aquí encontramos, esta sí, la definición de poder público. Es uno de los elementos fundamentales del Estado, porque ya sabemos que un Estado tiene que tener una población, un territorio, un poder público, un fin y, y soberanía, me parece que es. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, el poder público es un elemento del Estado junto con el territorio y la población y también denominado poder político, poder del Estado, ya que es la competencia jurídica para tomar decisiones y ejecutarlas en beneficio del bien común. Este poder lo ejerce el aparato gubernamental a través de organizaciones públicas y se distribuye en tres funciones principales: legislativa, crear y modificar leyes; ejecutiva, implementa y ejecuta las políticas públicas; y función judicial, que administra justicia y resuelve conflictos legales. Luego encontramos, aquí como acabamos de mencionar, las tres divisiones del Estado. Encontramos la separación y división de poderes, que es una característica fundamental de los sistemas de gobierno republicanos. Aquí esta estructura distribuye la autoridad pública en tres órganos independientes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de estos poderes tiene un conjunto de facultades específicas con el objeto de equilibrar y limitar el ejercicio de la autoridad. Entonces, tenemos que la función del legislativo es crear y modificar leyes; el ejecutivo, gobernar y administrar; el poder judicial es interpretar y aplicar las leyes en casos concretos, resolviendo conflictos y garantizando que los derechos de los ciudadanos se cumplan. Vamos a adelantar un poquito porque nos queda poco tiempo. Aquí, esto es fijo pregunta de examen oral. ¿Cuáles son los controles intraorgánicos e interórganos? Daniel, cuéntanos. Entonces, bueno, es un trabalenguas, pero vamos a ver. Para mantener el equilibrio entre los órganos del Estado y prevenir abusos o excesos en su función, la Constitución establece controles intraórganos e interórganos. Intraórganos es dentro de ellos mismos y interórganos es de un órgano con otro órgano. Entonces aquí vamos a ver controles intraórganos del poder legislativo. Encontramos que está el proceso de creación, modificación y derogación de leyes dentro del Congreso, o sea, el procedimiento legislativo, eh, que es también el refrendo ministerial. El refrendo requiere que ciertas decisiones del Ejecutivo, bueno, aquí están todas mezcladas. Aquí mezclaron, porque este refrendo ministerial no es del legislativo, es del Ejecutivo. Y la votación calificada es del legislativo. Sí, están un poquito mezcladas, pero sí se entiende. El control interórgano es el veto presidencial, ya que el legislativo aprueba una ley, pero el presidente, que es del ejecutivo, la puede vetar. Luego encontramos la interpelación, que esto es el legislativo, puede convocar a ministros del ejecutivo para interpelarlos sobre sus decisiones y sus actos.
ejerciendo así un control de gobierno interórgano. Y luego los informes ministeriales, ya que el Ejecutivo debe presentar informes de su gestión al Legislativo garantizando transparencia y rendición de cuentas. Aquí dice controles intraórganos en los organismos del Estado. Entonces aquí sí ya están más separados. Encontramos que dentro del organismo legislativo hay dos controles intraórganos. Dentro de sí mismo, en el legislativo tenemos el procedimiento legislativo y las mayorías calificadas. El procedimiento legislativo es que el Congreso, al ser unicameral, no cuenta con una segunda instancia para autocontrolar los proyectos de ley. Entonces, para asegurar un análisis cuidadoso, se emplea el procedimiento de 3 lecturas en la formación de leyes. Además, para aprobar ciertas decisiones importantes se requiere una mayoría calificada. Entonces, tenemos que saber que son estas 3 lecturas y la mayoría calificada es el control intraórgano del legislativo. Las mayorías calificadas, bueno, sabemos que la Constitución establece el número de votos necesarios para diversas resoluciones de la manera más simple. La mitad más uno se aplica en decisiones ordinarias, mientras que la mayoría calificada, que son 2/3, es para casos específicos como la destitución de un ministro, reformas constitucionales y la declaración de incapacidad del presidente. Entonces, control intraórgano del legislativo, tenemos el procedimiento legislativo a través de las 3 lecturas de la mayoría calificada o a través del voto de la mitad más uno en decisiones ordinarias o de los 2/3 de la mayoría calificada de los diputados del Congreso en casos como las reformas constitucionales o la destitución de un ministro o la declaración de incapacidad del presidente. Ahora, controles intraorgánicos del Ejecutivo, o sea, del presidente, encontramos el refrendo ministerial. Este control requiere que ciertos actos del presidente de la República sean siempre avalados, o sea, firmados por uno o varios ministros o por el Consejo de Ministros para tener validez, lo que asegura la responsabilidad compartida y el control sobre las decisiones presidenciales. A ver, veamos qué otro control. Encontramos dentro del organismo judicial, encontramos tres controles intraorgánicos. Encontramos los medios de impugnación, que el sistema judicial se organiza jerárquicamente y permitiendo la revisión y corrección de los fallos mediante recursos ordinarios como apelación y revisión, y recursos extraordinarios como amparo, constitucionalidad, exhibición personal y casación, que son herramientas de autocontrol en la administración de justicia. Esto es muy importante. Control intraorgánico del organismo judicial. Tenemos todos los medios de impugnación. En recursos ordinarios como la apelación y revisión, y en recursos extraordinarios como el amparo, la inconstitucionalidad, la extinción personal y casación. Son herramientas de autocontrol. También encontramos el antejuicio. Esta garantía protege a los jueces y magistrados de ser procesados penalmente sin una previa declaración de formación de causa por la Corte Suprema de Justicia. En el contexto del organismo judicial, este es un control interno cuando se aplica a sus propios magistrados. O sea, el antejuicio. Bueno, esto vamos a tener que repasar porque yo lo que entiendo es que eh, es un control, digamos, para que no los puedan quitar a los magistrados y jueces, tienen que esperar a que terminen su mandato para poder ser juzgados. Entonces, es una manera de protegerlos, a no ser que tengan una declaración de formación de causa de la Corte Suprema de Justicia. Luego encontramos el control administrativo interno. Este control es ejercido por el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta de Disciplina Judicial y la Supervisión General de Tribunales, que supervisan el desempeño de jueces
y la eficiencia de los tribunales. Estos órganos evalúan y sancionan para asegurar una administración de justicia pronta y adecuada. Bueno, eso está más difícil, entonces ya sabemos. Controles intraórganos del organismo judicial. Encontramos las medidas de impugnación en recursos ordinarios y extraordinarios, como la apelación, revisión, antejuicio, exhibición personal, constitucionalidad y casación. Luego el antejuicio. Luego encontramos los controles administrativos internos, que son los consejos de la carrera judicial, la Junta de Disciplina Judicial y la Supervisión General de Tribunales, que supervisan el desempeño de los jueces y la eficiencia de los tribunales. Estos órganos evalúan y sancionan para asegurar una administración de justicia pronta y adecuada. Bueno, entonces ahora vamos con los controles interórganos de un órgano a otro. Por ejemplo, el organismo legislativo ejerce varios controles sobre los otros organismos como el ejecutivo y el judicial para asegurar el equilibrio del poder. Estos controles permiten al Congreso supervisar y fiscalizar las acciones de otros poderes con el fin de mantener la legalidad y el respeto a la Constitución. Los controles interórganos del Congreso tenemos la interpelación ministerial y destitución de ministros, que eso ya sabemos qué es. Luego la ratificación del decreto o suspensión de garantías, o sea, ellos deben ratificar, aprobar o desaprobar los decretos de suspensión de garantías emitidos por el presidente, a excepción del estado de prevención, que ese no necesita autorización del organismo legislativo. Pero bueno, interpelación a ministros, destitución de ministros, ratificación de decretos de suspensión de garantías, son controles interórganos. Ratificación de o ratificación e interpelación ministerial son dos. Control financiero. El Congreso ejerce control financiero sobre el Ejecutivo, aprobando o rechazando presupuestos, la facultad de desconocer al presidente en caso de faltas graves. El Congreso puede desconocer al presidente, lo que implica que puede cesarlo en sus funciones. Luego el antejuicio. El Congreso forma comisiones pesquisadoras para determinar si es legal o no iniciar un proceso penal contra ciertos funcionarios, como magistrados del Tribunal Supremo Electoral o mismo el presidente. Esta medida protege la independencia del cargo, pero permite iniciar procesos si hay pruebas de delito. Bueno, recuerden que antejuicio estamos medio flojos ahí, hay que estudiar mucho antejuicio porque ya es la segunda vez que aparece y como que me crea confusión, pero yo lo que entiendo es que como estos ministros, el presidente y estos magistrados tienen inmunidad y no se les puede tocar hasta que terminen el cargo, aquí lo que dice es que el Congreso sí puede eh, juzgarlos a través de un antejuicio si cuentan con la autoridad de la Suprema Corte de Justicia. Declarar incapacidad físico-mental del presidente. Por razones de salud, el Congreso tiene la autoridad para declararlo incapacitado y proceder con su remoción. También la asistencia e informes de funcionarios públicos. El Congreso puede exigir la asistencia y la presentación de informes de cualquier empleado o funcionario público para asegurar la transparencia y efectividad de su actividad. El control sobre la ratificación de tratados internacionales. El Congreso tiene la potestad de aprobar o rechazar tratados internacionales propuestos por el Ejecutivo, manteniendo así el control de la política exterior. Comisión de investigaciones para indagar sobre temas de interés público. Convocatoria a elecciones. El Congreso tiene la facultad de convocar a elecciones en situaciones especiales, como la ausencia del presidente o vicepresidente. Facultad para destituir al contador general de cuentas.
al Contralor General de Cuentas en caso de irregularidades, asegurando así la transparencia de la fiscalización. La facultad de destituir al Procurador de los Derechos Humanos si considera que ha incumplido sus funciones, el Congreso tiene la autoridad para destituirlo. También aprobar o enmendar y desechar proyectos de ley del Ejecutivo, ya que el Congreso revisa y decide sobre proyectos de la ley enviados por el Ejecutivo, lo que le permite controlar y adaptar las propuestas del gobierno según las necesidades. Bueno, según lo que estamos viendo es que el Congreso, el organismo legislativo, es el que más controles intraorgánicos tiene. Todos estos sabemos son esenciales para mantener el equilibrio de poder y asegurar que cada organismo actúe conforme a la Constitución. Esta supervisión previene abusos de poder y permite al Congreso garantizar la transparencia y el respeto al marco legal. Ahora vamos con los controles intraórganos del Poder Ejecutivo. Encontramos el veto presidencial, ya que el presidente puede rechazar una ley aprobada por el Congreso con el propósito de corregir cualquier defecto o error, y esto evita la promulgación de leyes que puedan tener problemas de forma o de fondo y obliga al legislativo a reconsiderar el proyecto. También la destitución del jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República. El presidente tiene la facultad de destituir al fiscal general de la República y al jefe del Ministerio Público, asegurando un control sobre esta autoridad. Pero no entiendo porque, bueno, actualmente vimos que ningún presidente podía destituir a la fiscal general, entonces es como que no se entiende, no se entiende. Pero bueno, ellos sabrán. Otro control interórgano del Ejecutivo es el indulto. Esta es una prerrogativa presidencial para perdonar o reducir penas, especialmente en caso de pena de muerte. Sin embargo, Guatemala no está comprometida con el Pacto de San José, el cual establece limitaciones para aplicar la pena de muerte y señala que no puede ejecutar si no existe una ley que la regule. Esto significa que en práctica la pena de muerte no se puede aplicar si va en contra de los derechos humanos ratificados por Guatemala. Claro, 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 claro. Bueno, esa me la preguntaron en el examen escrito, por suerte la tuve buena. Entonces, bueno, recapitulemos. Controles interórganos del Ejecutivo. El presidente tiene el indulto, el veto presidencial y puede destituir al procurador de la PGN y al fiscal general del Ministerio Público. Bueno, continuando con el organismo judicial. El organismo judicial tiene control de constitucionalidad. A través de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia revisa la conformidad de leyes y actos gubernamentales con la Constitución. Esto garantía que todas las acciones y normas estén alineadas con los derechos fundamentales. El antejuicio. El organismo judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia, conoce de los antejuicios presentados contra miembros de su propia jerarquía como magistrados de primera y segunda instancia y la propia Corte Suprema de Justicia. El antejuicio es un mecanismo para proteger a ciertos funcionarios para que no sean procesados sin antes determinar si existe una causa legal justificada. Sigo sin entender el antejuicio, no sabía que estaba tan flojo con eso. Pero bueno, controles del organismo judicial, dijimos. El antejuicio y controles interórganos del antejuicio es la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, estos controles permiten al Ejecutivo y al Judicial supervisen y mantengan un equilibrio con otros organismos del Estado. El veto presidencial, el poder de indulto y el control de constitucionalidad son ejemplos claves de cómo estos organismos corrigen eso. El control de constitucionalidad lo hace el organismo judicial. Previenen abusos y errores en la administración pública, protegiendo el respeto a la Constitución y los derechos humanos.
Luego encontramos los órganos extrapoder en Guatemala, donde encontramos que son instituciones autónomas que no pertenecen a ninguno de los tres poderes tradicionales, el legislativo y judicial. Su función es asegurar el equilibrio del sistema democrático mediante supervisión, control y protección de los derechos fundamentales. Y estos son la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal en materia constitucional en Guatemala. Su función principal es garantizar que las leyes, decretos y actos administrativos se ajusten a la Constitución, actuando como guardiana del orden constitucional. También resuelve conflictos entre los organismos del Estado y conoce recursos de inconstitucionalidad. Luego encontramos el Tribunal Supremo Electoral, que también es un organismo encargado de organizar y supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales en Guatemala. Es el responsable de asegurar que las elecciones sean libres y justas y de mantener el registro de ciudadanos y partidos políticos. Luego encontramos el Procurador de los Derechos Humanos, que a mí se me confunde con la PGN, pero no. Procurador de los Derechos Humanos es la institución que se encarga por velar por el respeto y protección de los derechos humanos en Guatemala. Investiga y denuncia abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios o entidades del Estado y emite recomendaciones para mejorar la protección de los derechos fundamentales. Luego encontramos la Contraloría General de Cuentas, que es un ente también que se encarga de fiscalizar y supervisar el uso de los recursos públicos para asegurar que sean administrados de manera adecuada y transparente. Este órgano se encarga de auditar las cuentas del Estado, verificando la legalidad y eficacia de la administración financiera. Y por último, el Ministerio Público, que es el organismo encargado de investigar y perseguir los delitos en representación del Estado. Actúa de forma autónoma en el ejercicio de acción penal y trabaja en conjunto con el sistema judicial para promover la justicia y garantizar la legalidad en el proceso penal. Bueno, aquí llegamos al tema número 8, que es la estructura y organización del Estado. Sí, bueno, nos quedan 20 diapositivas. Vamos a hacer un descanso aquí y continúo en la parte 3.